¿De qué color es la letra I? ¿Amarilla? ¿Por qué amarilla? ¿O de qué color es la letra U? ¿Pensaste en morada? El otro día me encontré en TikTok con un video que realiza este mismo ejercicio y me impresionó la cantidad de gente que concuerda con la misma respuesta, pero lo que más me impresiona es la magia de la conexión humana, que lo que parece ser una respuesta íntima o casi hasta secreta, resulta ser una idea compartida con un grupo de personas. ¿Pensamos en lo mismo? ¿Estamos conectados? La verdad es que probablemente se deba al resultado de una construcción educativa social. Y uso este ejemplo para extraer de forma cruda lo que pensamos cuando escuchamos las siguientes palabras: Dios, iglesia, oración, alabanza. ¿Qué se viene a tu cabeza? Bueno, al menos a mí me dan ganas de vomitar, pero no por lo que significan e implican estas palabras realmente, sino por los estereotipos y prejuicios que mi mente ha adoptado y que bajo esos términos yo he decidido vivir. Y hay una diferencia abismal entre lo que consideramos real y lo que es verdadero. Y cuando pienso en estas palabras, no sé, Dios, oración, iglesia, lo primero que viene a mi cabeza es pensar en 10,000 Padres Nuestros, en que ya se acaba el rosario para tomar chocolate caliente, en que si Dios realmente me está escuchando, en que si hago el bien me voy a ir al cielo pero me sigue yendo de la mierda incluso si sigo haciendo el bien, no sé, en que los cristianos son aburridos, en que los que creen en Dios no tienen sentido común o no son tan inteligentes. ¿Alguien más? ¿Alguien más piensa en estas cosas? ¿O alguien ha sido criticado, señalado por creer en Dios o por ser cristiano? Debido a todos estos pensamientos que existen en la sociedad que deforman la imagen de quién realmente es Dios, que pensamos que es aburrido, que pensamos que es un ser que nos gusta vernos sufrir, que quiere que nos pasen cosas malas, que cómo es que permite que el mundo se vaya al carajo. El ser humano se ha encargado de crear una cultura detestable y aburrida hacia Dios, porque a través del tiempo hemos contado muy mal su historia, y lo primero que se ve afectado es la relación que podamos comenzar con Él o la relación que podamos alimentar con Él. En los primeros capítulos del Génesis se intuye cómo debería ser una relación ideal con Dios, a pesar de todo lo que podamos pensar en este momento. Se intuye que podía ser una relación de amistad, de confianza, de amor, de trabajo, de crear e incluso de descansar. En Génesis 2:18, Dios le da una tarea a Adán, de nombrar a cada animal sobre la tierra. ¿Te imaginas qué conlleva semejante tarea? Creatividad, conocimiento, exploración, viajar, concentración, pasión, diálogo, colaboración. Y me gusta este trabajo de Adán porque es nombrar para la posteridad, es nombrar algo que existe y a través del nombre brindarle una identidad. Pero este trabajo de nombrar, Adán también lo utilizó para mal. Después del teatro de haber comido del árbol del conocimiento, de la caída, Dios está buscando a Adán y a Eva, sin condenarlos, aún sabiendo lo que hicieron, preguntando por ellos, y Adán es quien sale a la luz nombrando su condenación. Y Adán dice: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le contesta sorprendido: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo esa palabra? Y me causa mucha intriga que Dios nunca puso condiciones al mandato de jamás comer del árbol. Él simplemente advirtió, mas no condenó. Él dijo: si comes de este árbol definitivamente vas a morir. Pero él no fue quien dijo: si comes te va a pasar esto y esto. Son los prejuicios de Adán que deformaron y rompieron la relación que tenía con Dios. Y si con ese poder que tenía Adán de nombrar, hubiera él enunciado el perdón, creo que otro hubiera sido el cuento. Pero esa mentalidad de condenación es nuestra herencia desde esos días. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, no vino como muchos esperaban, muchos se decepcionaron. No vino a cometer un genocidio selectivo, de hecho vino a vivir y a morir por todos sin excepción. No vino a juzgar a los tacaños, a los ladrones, a los asesinos, a los mentirosos o lujuriosos, de hecho vino a vivir entre ellos. Y hay una diferencia entre el vengo a salvarte y vengo a liberarte, porque a veces también nuestros pensamientos que deformamos acerca de Dios vienen desde nuestro ego diciendo: yo no necesito que me salves, ¿quién eres tú para venirme a salvar? Pero tal vez soy una persona que necesito que me liberen de mis pensamientos. Y limpio, puedo empezar a tener una muy buena imagen de Dios y comenzar una relación. Verás, Jesús no vino a condenarnos, vino a liberarnos. No vino a decir: pequen menos para que se salven, vino a salvarnos de nuestra propia condenación para exprimir todo nuestro potencial como seres humanos.
vino a restaurar nuestra relación con Dios. Por eso, Jesús es más que un Salvador. Es un ejemplo del resultado de llevar una relación con Dios, de cómo no compararnos con los demás, de cómo coexistir con nuestros enemigos, de cómo amar a nuestros amigos, de cómo ser excelente en nuestro trabajo, de cómo lidiar con la presión, el estrés, la ansiedad, o de cómo utilizar la creatividad a favor, de utilizar todos nuestros talentos, de revivir a los muertos si lo queremos llevar más lejos, o de cómo caminar sobre el agua. Una relación con Dios es para enseñarnos a usar nuestra mente y materializar el cielo en la tierra. Romanos 12:2 nos dice: no se conformen con los patrones de este mundo, mejor sean transformados por la renovación de su mente. Y los patrones de este mundo se refiere a cualquier cultura hecha y sostenida lejos de los pensamientos de Dios. Y yo padezco, por ejemplo, de pensamientos de rechazo, de envidia, de celos, de que todos hablen mal de mí, de que lo que me proponga en la vida jamás lo voy a lograr, y todo pensamiento repetido por mucho tiempo genera costumbres y tradiciones. Y generamos una cultura alrededor de nuestros pensamientos y nuestras acciones. En mi caso, yo creé una cultura de victimización, de derrota y de fracaso. Me estaba condenando a mí mismo, incluso hoy hay días que me condeno a mí mismo. Pero me gusta pensar que este pasaje de Romanos 12:2 es más que un pasaje, sino una invitación. Porque una relación con Dios es más que aceptar a Jesús y esperar a que todo lo bueno nos pase. Una relación con Dios es confirmar que por medio de Jesús somos perdonados de nuestra propia condenación y que somos libres para hacer muchas cosas más de las que nos propongamos. Por eso la libertad no es pensar que estamos en una cama de 10,000 metros para dormir a gusto, sino que la libertad es que a pesar de las circunstancias, por medio de la renovación de nuestra mente, nos sabemos amados, aceptados, auténticos y originales, que por medio de la renovación de nuestra mente, ya sea que nos escupan, nos critiquen o nos aplaudan, seguimos exprimiendo nuestra vida. Una relación con Dios es aceptar vivir como Jesús, pero no como el religioso que nos dice la cultura, sino como el rebelde, el seguro, el confiado que nos dice la Biblia. Una relación con Dios es creerle a Dios sobre quiénes somos y no a la cultura y a nuestros malos pensamientos. Y me gusta pensar que Jesús es una línea recta que rompe todos nuestros patrones. Y una relación con Dios no sostiene a dónde nos vamos cuando nos morimos. Una relación con Dios sostiene nuestra identidad mientras vivimos. En nuestra vida ordinaria, en nuestro sueño, nuestra comida, nuestro ejercicio, nuestra vida social, nuestra vida amorosa, nuestra profesión, nuestras emociones, nuestra autoestima. Allí en nuestra cotidianidad es donde florece nuestra relación con Dios. ¿Y cómo es tener una relación con Dios? No es cumplir con requerimientos para irnos al cielo, como leer la Biblia, hacer oración o ir a la iglesia. Más que requerimientos es seguir con una ruta que va a despertar nuestra mente y a movilizar nuestro cuerpo para traer el cielo a la tierra. Es explotar todo nuestro potencial que tenemos como seres humanos. Como, por ejemplo, leer la Biblia nos dota de un lenguaje que vamos a utilizar cuando estemos luchando contra la inseguridad, contra la baja autoestima, contra la victimización. Nos dota de un lenguaje que poco a poco vence nuestra propia condenación. Ahora tenemos un lenguaje con el cual combatimos nuestros patrones del pensamiento. Y ahora, cuando tengamos que enfrentarnos al mundo, como hemos nosotros roto nuestras cadenas, ahora somos personas que rompemos los patrones que existen allá afuera, como Jesús. Y por eso leemos la Biblia. Tener una relación con Dios es darle el crédito a Él de este nuevo lenguaje que puso en nuestros corazones, para que pudiéramos hacer cosas increíbles, y por eso lo adoramos. Tener una relación con Dios es aceptar que ningún ser humano se ha repetido en toda la historia, que cada uno de nosotros somos seres originales y eso es un milagro, y que no va a haber nadie como tú, o que tu mejor amigo, o tu mejor amiga, o tu papá, o tu mamá, o tus hermanos. Y por eso amamos a la gente, porque reconocemos la creatividad de Dios. Tener una relación con Dios es aceptar que tenemos una comunidad que entiende el mismo lenguaje que estamos aprendiendo, que otro ser humano nos entiende, y por eso vamos a la iglesia, para vivir en comunidad. Porque nosotros somos las estrellas del cielo que vio Abraham. Somos la promesa cumplida, somos su promesa cumplida. Tener una relación con Dios es encontrarlo en el sabor del café, en la escena de una película, en un abrazo con tu mamá, en una palabra de aliento de tu papá,
o cuando te esfuerzas para correr 1 kilómetro más, o cuando decides llegar más temprano a tu trabajo o a tu casa, o cuando optas por tomar agua en vez de refresco, cuando tomas una copa de vino con tus amigos, pero también cuando decides no manejar cuando estás ebrio, o cuando en vez de decir se rompió, dices lo rompí, o cuando pides perdón, cuando perdonas, cuando te lastiman, cuando lastimas, o cuando estás a punto de dormir, pero también cuando despiertas. Tener una relación con Dios es vivir con los 5 sentidos a flor de piel. Si Él lo ve todo, nosotros lo podemos ver en todo lo que nos rodea. Y ese es el principio de una relación con Dios. No el pecar menos, no el quién ora mejor o quién se machetea la Biblia. Cuando le das crédito a Dios por todo lo que te asombra, lo que amas, a quienes amas, lo amas a Él. Y con el tiempo uno aprende a amar los problemas, el fuego, a sus enemigos, y ese es el principio fundamental de una buena relación con Dios: el amor. Ahora, ¿qué provoca tener una relación con Dios? Una relación con Dios provoca una renovación de la mente. Y no es fácil porque romper viejos patrones es como romper huesos. Duele y duele desaprender. Duele ser paciente. Pero Jesús no miente cuando dice que la recompensa es enorme. Por ejemplo, cuando leas la Biblia, te vas a encontrar con un espejo. Encontrarás personajes detestables con los cuales te vas a identificar. Encontrarás también personajes admirables y pensarás que jamás serás como uno de ellos. Y ¿sabes qué? Está bien. A mí me pasó y está bien. Porque Dios primero quiere romper todos tus patrones. Quiere vaciarte. Quiere que te reflejes para que después pueda extraer Él tu verdadera esencia, que es la del reino. Y eso no te va a gustar. Y a mí no me gustó. Porque no es cómodo. Y eso es lo que pasa en una relación con Dios, que no es cómodo. ¿Y por qué te digo esto? Porque iniciar y desarrollar una relación con Dios es aceptar que va a haber cambios. Por ejemplo, cuando yo leía la historia de David, yo quería ser como David, pero me enojaba que me parecía más al rey Saúl, envidioso, ansioso, celoso, buscando la aprobación de los demás, y en mi relación con Dios, yo le expresé mi enojo. Dios, ¿por qué soy como el rey Saúl? ¿Por qué no soy como David? Yo quiero ser como David, pero me parezco más al rey Saúl. Yo me condené a mí mismo, yo nombré mi identidad. Y con el tiempo cambié mi mentalidad. No estaba asumiendo mi identidad como el rey Saúl, sino que yo estaba confesándole a Dios mi condenación. Y con esto yo pienso en la samaritana, por ejemplo, que decía, vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Y pienso, ¿por qué la samaritana se emocionó de que Jesús, el Hijo de Dios, supiera todos sus trapitos? Y pienso en que en esta relación que tuvo la samaritana con Jesús, lo que produjo fue que en vez de ver sus errores como un impedimento, como una condenación, fue que vio sus errores como un punto de partida para efectuar liberación y empezar a ser la persona que Dios llamó a ser. Que en esta relación con Jesús se mataron las apariencias, las pretensiones y las excusas para responder al llamado de Dios. Y hoy en día, gracias a este proceso que estoy viviendo y que está lejos de terminar, que ha transformado mi mente, Saúl, lejos de ser un personaje que pueda reprender o recriminar, se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Dios sabe que yo era como él, yo asumo que fui como él, y en vez de pensar como Saúl, en vez de sentir como Saúl, y en vez de actuar como Saúl, me pregunto, ¿qué hubiera hecho Saúl para redimirse? Esta forma de pensamiento, haciendo las preguntas correctas, es cuando tenemos pensamientos concretos de otra realidad, de otra creatividad que es la de Dios, que confronta los viejos patrones para que no se instalen y no se vuelvan a instalar. Verás, Dios jamás te va a criticar. No vas a encontrar crítica en esta relación porque la crítica siempre tiende a ser unilateral. Pero en esta relación con Dios sí vas a encontrar confrontación. Porque en la confrontación se afina la amistad y se afina esta relación que tú tienes con Dios. Piensa en algunos de tus amigos o en tus familiares, que hay confrontaciones que los unen más porque extraen lo que piensan pero no dicen, porque lo sinceran, porque se abren, porque uno se queja, se desahoga y se efectúa libertad. Y la relación que Dios construyó con grandes personajes de la Biblia fue hecha a base del amor, se fundó en amistad, pero también se afinó en confrontación. Piensa en Moisés, en Abraham, en David. Entonces, si entendemos que la confrontación es parte fundamental de una buena relación, nuestra mente buscará lo mejor de cada situación, nuestra mente buscará lo mejor de nosotros, de los demás, de nuestros enemigos, de las peores situaciones, como Jesús.
Repito, una relación con Dios no es cumplirle a Dios. Una relación con Dios es un estilo de vida para exprimir nuestra condición humana, explotar nuestro potencial y cumplir con nuestros sueños y los de Dios. Con esto quiero decir que Dios no es binario. Él no te dice que escojas entre el plan A o el plan B, o que vas a vivir C o D solamente porque a Él le place. Y pensar de esa forma también es condenación. Dios es poderoso e ilimitado. Lo que Dios quiere decirte es, piensa en todo lo bueno que quieras hacer y hazlo y yo estaré ahí. Este pensamiento, esta forma de pensar, este estilo de vida, vence a la muerte en vida, como Jesús. Y la relación con Dios es un estilo de vida que con el tiempo rompe los patrones que hoy no te dejan dormir. En vez de pensar tanto tiempo en compararte o en criticar a alguien o en sexo o en qué sé yo, estarás pensando en qué no he hecho con el tiempo que Dios me ha dado, que puedo invertir en mi comunidad, en el mundo, en mi trabajo, con los demás o conmigo mismo. Dios puede hacer lo que le plazca, pero necesita de nuestro albedrío para fluir. La historia de Dios se mueve a través de nosotros y una relación con Él nos hace reflejarlo. Cuando nos abracen, que sientan a Dios. Cuando nos insulten o nosotros reaccionemos o no, que encuentren a Dios. Cuando nos amen, que amemos de regreso como nadie jamás ha amado a estas personas. Y una relación con Dios nos enseña a eso, a amar. Y ahora, ¿por qué el título tan rebuscado de este capítulo? ¿De dónde viene? Hay un libro de ficción que se llama El nombre del viento, escrito por Patrick Rothfuss, en el cual los personajes utilizan el poder de la simpatía que afirma que cuanto más similares son dos objetos, mayor es el vínculo entre ellos. Cuanto mayor sea el vínculo, más fácilmente se influyen entre sí. Es decir, si un objeto es manipulado, el otro también. Este enlace provoca que ambos objetos se muevan al mismo tiempo. El truco es creer que ambos objetos están conectados entre sí, creer hasta aceptar que esto es un hecho. Y este es el vínculo de simpatía del movimiento paralelo. Y me gusta pensar que este principio de ficción lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Que una relación con Dios eventualmente nos hace hablar como Dios, que acercarnos a Dios nos hace soñar como Él, y que a donde se mueva Dios, nos moveremos con Él.